A la de 3. Queridos amigos, el día de hoy vamos a hablar con nuestro querido colega de trabajo, el comunicador social, periodista de larga data, experto en relaciones corporativas, don Brian Costas Celicerón, a quien vamos a darles un fuerte abrazo. Querido Brian, buenos días, buenas tardes, como usted quiera. Hablemos de un tema que ha sido muy importante. Estamos saliendo de una etapa de aislamiento que no ha sido nada fácil para nadie, así que, vean, este tiempo hay mucha gente que se ha dedicado a crear todo tipo de malinformación, fake news, en fin. La OMS, según investigación, el brote de COVID-19 ha estado acompañado de una infodemia masiva, es decir, una cantidad excesiva de información, en algunos casos correcta, en otros dificultaba a mucha gente que encuentre fuentes de información confiables. La pregunta es para usted, querido Brian, como experto en comunicación corporativa, ¿cómo ha visto el comportamiento de los usuarios en redes sociales, en Internet, en todo lo que es fuentes de información, en medios de comunicación masivos? Bueno, primeramente, muchísimas gracias, Benito, por ceder este espacio y por invitarnos a hablar de un tema que desde hace bastante tiempo y con mucho más incidencia la hemos tenido con esta pandemia a nivel global. Gracias a la revista Combinación y a todos sus oyentes, porque este es un espacio también el que se prevé orientar a las personas, ¿no? Acerca de tu pregunta, debemos partir señalando que la pandemia no ha tenido un golpe, un golpe social y además emocional enorme, ¿no? Ha generado miedo, ha generado incertidumbre en la mayoría de la ciudadanía. Y lastimosamente, a pesar de los esfuerzos que ha hecho nuestro gobierno nacional, no ha estado a la altura del desafío, ni sanitario ni económico, por lo que también ha afectado la confianza de la gente sobre las instituciones públicas. En este contexto, el comportamiento de la ciudadanía en la demanda y el consumo de información ha tenido pues características caóticas y abiertas a dos fenómenos que mencionabas en tu introducción. El tema de la infodemia y de la desinformación, o como algunos otros llaman, las noticias falsas o las fake news, ¿no? Para los que les gusta utilizar el término en inglés. Entonces, esta práctica cotidiana de consumo digital a la que estamos acostumbrados en este momento, está fuertemente concentrada en dos plataformas, ¿no? Por un lado, Facebook y WhatsApp. En ambos casos, las noticias que circulan a través de estas dos plataformas no se verifican. En Facebook, el algoritmo concentra y prioriza posts o publicaciones de personas que piensan de manera similar, por lo que ahonda las denominadas cámaras de eco que llamamos en comunicación. En WhatsApp circulan grupos de diversas noticias, prácticas recomendadas, testimonios, que si no verificamos su veracidad, podemos comprometer no solamente nuestra salud, sino también alentar la ansiedad o la violencia sobre los hechos, ¿no? Pero por eso es que también hemos visto a personas muy estresadas, muy agresivas, muy violentas, pero es por la calidad de información que están consumiendo a través de estas dos plataformas, que no son las correctas para informarnos. Si bien no todo lo que circula en estas plataformas en Internet, porque no todo es malo, pero alimenta mucho la desinformación y la distorsión. Y el problema está en que no hay parámetros de la gente para discernir entre unas y otras piezas. ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? ¿Qué es verdadero? ¿Qué es falso? Entre prácticas recomendadas y la desinformación es muy difícil que el ciudadano pueda discernir. Entonces, aquí también, y como una última consecuencia en este primer análisis que estamos haciendo con tu pregunta, también existe o ha develado la falta de educación que tenemos como bolivianos a la hora de saber discernir esa información, porque hay personas que ni siquiera leen la nota completa. Con leer el titular de la nota y ver de que tiene el link a un sitio web, lo empezamos a compartir y lo empezamos a viralizar de manera irresponsable, ¿no? Entonces, esas son prácticas que creo que también las instituciones públicas o incluso hasta las privadas a través de sus programas de RCE
deberían fomentar para que la ciudadanía tenga mayor responsabilidad, control sobre la información que está consumiendo. Amigos de Combinación Radio, estamos en estos momentos en una entrevista con el comunicador social Brian Costas Licerón y vamos con otra pregunta, porque este tema es muy importante. ¿Cómo es que se filtra tanta desinformación a través de los medios digitales? ¿Hay datos? ¿Usted, Brian, tiene datos acerca del fake news, sobre el tema de COVID? ¿Cómo se ha difundido tanto en nuestro país a través del Internet? Esa es una muy buena pregunta, Benito. Lastimosamente yo no tengo datos actualizados en esa referencia, pero sí es importante destacar que en Bolivia existen dos verificadoras de noticias que son Chequea Bolivia y Bolivia Verifica. Ellos hacen constantemente, a diario, un esfuerzo por identificar, verificar e informar sobre posibles noticias falsas. Dudo que haya condiciones para saber cuántas noticias falsas han salido en relación a la pandemia, mucho más en la situación ya descrita, ¿no? Que habíamos hablado hace un momento. Entonces, estas mal llamadas noticias falsas, porque una noticia, vos como periodista lo sabés muy bien, es la revelación de un hecho o una consecuencia de hecho, lo cual no puede ser falsa, pues, ¿no? Por todos esos requisitos o todos esos principios que conlleva realizar una noticia. Pero ahora cualquier persona tiene la capacidad de generar, inventar o distorsionar hechos para inducir de manera consciente o inconsciente sobre el comportamiento, la percepción y la emoción de las demás personas. Entonces, este hecho emocional es clave, porque la desinformación tiende a atacar en momentos de incertidumbre. O sea, mientras más caos, mientras más incertidumbre, mientras más necesidad de orientación y de certeza exista, este fenómeno pues se va a arraigar más, ¿no es cierto? Entonces, y es un fenómeno que está siendo estudiado a nivel mundial, porque no solo nos está afectando a nosotros como bolivianos. Facebook, Google, a YouTube, a través de una serie de filtros, están constantemente haciendo esfuerzos para tratar de filtrar esta desinformación, pero no pueden porque es una maquinaria impresionante la que se está llevando a cabo. Entonces, creo que es más un trabajo de educación, como te decía, de orientación a través de medios como tu programa de radio, que se preocupa por este tipo de contenidos y se preocupa por orientar a la ciudadanía en este sentido. Vamos a los ejemplos, querido Brian. ¿Conoces alguna noticia falsa que haya sido publicada? ¿Algún ejemplo para comentarlo, por ejemplo, ahora? Sí, bueno, recientemente, hace un par de meses atrás, salió una noticia, se viralizó una supuesta noticia de que la vacuna iba a llegar, de que una vacuna, no recuerdo de qué país, iba a llegar a Bolivia. Entonces, rápidamente, un medio de comunicación nacional con sede en Cochabamba, por respeto no voy a decir su nombre, pero la difundió la noticia como noticia desde su página web, que es una de las más vistas a nivel nacional, por cierto. Entonces, la gente creyó que eso era cierto, que era real, ¿no? Entonces, ahí pudimos ver con este ejemplo cómo incluso algunos medios tradicionales, antiguos de nuestro país, no están teniendo el suficiente cuidado o los suficientes recursos para filtrar este tipo de informaciones que circulan en las redes, ¿no? Y vos sabés muy bien, Benito, que es sencillo, es solamente triangular la información con otras fuentes confiables, con otros sitios tal vez de mayor confianza, para recién poder animarse a publicar algo como eso. Pero ese es el ejemplo que se me viene a la mente en este momento. Brian, ¿qué recursos o qué medios, medidas deberían utilizarse en los medios de comunicación para filtrar o para verificar la información que se comparte o se difunde, especialmente sobre la pandemia, sobre el COVID-19? Bien, yo hace muchos años que no trabajo en medios de comunicación, tampoco he hecho el seguimiento para ver qué recursos están utilizando en este momento,
no puedo decir quién es más, quién es menos, pero sí lo que estamos nosotros, por lo menos desde la universidad, desde las aulas, desde la academia, intentamos eh, formar a los nuevos, a los estudiantes que van a ser los nuevos profesionales de los medios de comunicación, que hay cada vez más herramientas, ¿no? Como el método Desconfío o cursos y recursos promovidos por diferentes instituciones, ¿no? Por ejemplo, está la Fundación Gabo, la Fundación de Gabriel René Moreno, de Gabriel García Márquez, perdón. Tenemos la ICFJ también, que es la entidad que congrega a los periodistas a nivel internacional. Está el Centro para el Periodismo, la Knight Foundation, que también actualiza constantemente a los periodistas y a los comunicadores en este sentido. Entonces, en términos tal vez más precisos, diría que es necesario, primero, hacer la labor periodística de siempre. Desconfiar, verificar, cruzar fuentes, verificar datos, seguir dudando y seguir dudando. Por otro lado, es importante seguir noticias en otros países, ¿no? Muchas, porque a veces ni siquiera nos damos cuenta y estamos viralizando información que ni siquiera es de nuestro país y que la gente solamente por ver el titular cree que está sucediendo aquí y en este momento. Se debe insistir también en esa educación que te mencionaba en las redes sociales, ver de dónde viene el enlace, no quedarse nunca con el tuit o con el titular, entrar a la noticia, leerla. Muchas veces por el tipo de redacción o de lenguaje que vamos a encontrar en esa lectura, nos vamos a poder percatar de que no es cierto, porque es información exagerada, es información con un vocabulario un tanto más, tal vez vulgar, entonces, o está atacando directamente a alguna persona con adjetivos calificativos. O sea, son algunas de las señales que te pueden dar este tipo de información para que uno como persona diga es falso. Y por último, una de las plataformas que más opciones da al periodista es Twitter, ¿no? En Bolivia se usa poco y se tiene que superar, creo, ese nivel de usuario, ¿no? Hay que jugar un poco con la creación de listas, generación de listas, establecer contacto con gente experta en los temas que se va a cubrir, explorar los datos que se comparten también a través de esa red y consultar más sobre esto. Entonces, pasa por seguir haciendo nuestro trabajo, Benito, pero con toda la rigurosidad con la que lo hemos aprendido y con la que nos han enseñado desde la universidad. Amigos de Combinación Radio, estamos en esta entrevista con nuestro colega de trabajo, el comunicador social, periodista también, Brian Costa Quijerón. Así que vamos a aprovechar una última preguntita, y esto no está por demás para los colegas periodistas y para la ciudadanía en general. Recomendaciones en esta etapa de desescalamiento de la pandemia. Bien, yo sigo insistiendo en que hay que entender más el mundo digital, sus potencialidades, pero también sus riesgos, ¿no? Existen páginas de información fabulosas, portales de mucha calidad en medio de cientos de miles de piezas muy light, muy livianas, muy superficiales, ¿no? Las y los periodistas deben alejarse más de sus redes sociales y leer más, fijar lecturas críticas más rigurosas, estudiar idiomas, buscar manera de traducir textos, se deben alejar lo más posible además de lo que en la universidad le llamamos la declaracionitis, ¿no? Es decir, solamente reproducir lo que tu fuente te dice, sino no solamente este es el periodismo que está gobernando ahorita en las salas de redacciones de nuestro país. Hay muy poca investigación, porque los medios no invierten ni en tiempo ni en recursos económicos, eso es cierto, ¿no? Y también hay mucha presión ahorita por el estilo informativo de notas cortas, notas rápidas, titulares más publicitarios, más marqueteros, lo que lastimosamente compromete la calidad periodística. El periodismo de datos es una subdisciplina que está siendo muy infravalorada todavía en nuestro país. Hay que ir masticándola, hay que ir conociéndola. Yo cada vez animo a los colegas periodistas a que se involucren más con el periodismo de datos, ¿no? Porque va a ser, a través de esto van a poder obtener estadísticas, datos, cifras, que eso es lo que realmente enriquece al periodismo. Y por último, capacitarse constantemente, ¿no? Capacitarse cada vez más, y eso es lo bueno por ejemplo, en el caso de la Asociación de Periodistas, en la que vos, Benito y yo somos
somos miembros, constantemente están generando espacios para capacitarse, para actualizarse, para brindar orientación, que sea también un espacio que aprovechemos para invitar a todas esas personas, todos esos colegas, para que formen parte de gremios periodísticos, de gremios profesionales, que le van a dar esa posibilidad de capacitarse también, ¿no? Bien, amigos, muchísimas gracias. Muchas gracias, Brian. Consideramos un espacio muy constructivo en haber podido hablar con vos sobre estos temas que son tan actuales y tan necesarios. Vamos a ir a una pausa. Muchísimas gracias, querido Brian, por tu tiempo y por estas expresiones. Hasta pronto. No, muchísimas gracias a vos, Benito, gracias a toda tu audiencia, y cuando guste, siempre para ayudar. Hasta pronto, querido Brian. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias, Benito.